Si las universidades no cambian y nos preparan para el 2045. Esto es en referencia a las universidades públicas. ¿Para el 2045 o para el 1945? 2045. Debe ser al revés, ¿no es cierto? O sea, deben estar preparándolos para el pasado. Miren, en el Perú la innovación no viene ni del gobierno, ni del Congreso, ni del Ministerio de Educación, ni las regiones. Porque tienen que lidiar con 90.000 colegios, con 150 universidades, con 500 tecnológicos. La innovación viene de las instituciones educativas individuales que deciden ir contracorriente. Y son esas instituciones individuales las que replantean sus paradigmas, las que en la medida que lo prestigien y se vea que tiene sentido y que es valioso, hace que los demás se sientan provocados, estimulados, animados, y cuando hay una masa crítica de instituciones que ya están trabajando con ciertos criterios, recién los ministerios toman nota y los tratan de incorporar a sus planteamientos. Siempre los ministerios están retrasados respecto a la capacidad de instituciones individuales para hacer innovación. En cualquier parte del mundo, incluyendo Finlandia. Y por eso es que en Finlandia el ministerio no se mete. Son las instituciones individuales las que gestan sus propias propuestas y la innovación. Lo que hace el ministerio es, digamos, rebotarlas, amplificarlas, compartirlas, distribuirlas, aprender de ellas. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué sugiere en términos didácticos para un colegio de un pueblo joven donde no hay facilidad en conseguir tecnología ni estar a la vanguardia de avances? La innovación no cuesta. La innovación depende de la imaginación y la decisión del equipo docente, del director del centro educativo donde están los alumnos. Si la innovación costara, en el sentido amplio, Estados Unidos debería tener una educación del nivel del quinto mundo. Y la educación en Estados Unidos es mediocrona a nivel escolar. Invierten $15.000 al año por alumno. En el Perú se invierte 1.000. En Corea 3.000. En Finlandia 5.000. De modo que si la innovación tuviera una relación directa con la inversión, tendríamos que decir, además, este colegio que es el más caro es el más innovador. Y los que conocemos de colegios sabemos que no es eso. Es verdad que el contexto más rico ayuda. Si yo dispongo de materiales, de aire acondicionado, de material noble, profesores que han viajado por distintos lugares del mundo para mirar otros colegios, por supuesto que eso ayuda. Pero la innovación va a nacer de lo que ocurra en ese equipo docente, en ese aula. Y por eso hasta la saciedad en el Perú, por ejemplo, se ha ido aludiendo muchas veces a los colegios de fe y alegría, que dentro de la precariedad de los recursos que tienen, logran generar sistemas que producen innovación en parecer. Entonces, regreso al ejemplo del papá violento con sus hijos. Tener un mejor ambiente no resuelve el problema de lo que ocurre en esa relación. Lo facilita, pero no lo resuelve. Lo mismo ocurre con la innovación. Más plata, por supuesto, que va a ayudar un montón, pero no equivale a que por eso es que hay innovación o por eso no hay innovación. La siguiente pregunta nos dice, ¿podría detallar más sobre el BrainNet? BrainNet. Miren, hay un libro que escribió
No sé si han visto en el programa Discovery, hay un físico con pelo blanco, largo, de origen japonés, Kaku de apellido, que es un esclarecedor notable de lo que es el universo, la ciencia, es un físico notable también. Él escribió un libro en castellano, creo que lo tengo por aquí, no estoy muy seguro, se llama algo así como El poder de la mente, el desarrollo de la mente, no lo tengo. Y está en castellano. Y él habla de todos los desarrollos que se están produciendo en la neurociencia que tienen que ver con el desarrollo del cerebro y que tienen que ver con la tecnología. Michio Kaku. Y el tema de la conexión a distancia es una especie de telepatía ayudada por unos chips que van a permitir una comunicación, como si fuera comunicación por radio o por internet, pero sin la batería es el propio cerebro, la propia energía eléctrica de la persona, y la mente va a tener una conexión biológica con una especie de antena que hace la comunicación. Así que a la norma, digamos, que tiene que ver con niños de inclusión. En lugar de entender que en todo grupo humano hay diversidad y que dentro de esa diversidad hay niños que pueden tener problemas de aprendizaje, autismo, síndrome de Down, pueden ser geniales en algunas cosas, pueden ser hiperdeportivos, pueden ser sumamente tímidos, pueden ser muy introvertidos, pueden ser muy sociables, pueden ser grandes comunicadores, pueden ser gente que es agresiva, que es perturbadora. Todos tienen que ser incluidos. Y no solo es esos dos alumnos a los que generé una categoría que se llama inclusión. Todo niño es distinto y por lo tanto todo niño necesita ser entendido como una persona diferente y por lo tanto tiene que ser incluida dentro de sus diferencias. Pero las diferencias no son solamente por retraso mental. Las diferencias son por todo orden de cosas y por eso no hay salvación más que conocer a cada niño y trabajar con cada uno de acuerdo a cómo el niño es. Ese es el vínculo que yo mencioné al principio, profesor-alumno, que es irrepetible e insustituible. Por lo tanto, la inclusión me parece un concepto formidable desde el punto de vista de crear una conciencia de que algo nos está faltando, pero me parece que debe llegar el momento en que ya no se tenga que hablar de inclusión, sino que sea autoevidente que hay una diversidad de alumnos en todo espacio educativo que tiene que ser atendido de acuerdo a su diversidad. Nuestro país necesita un cambio en la educación a partir de la formación del educando, pero a partir de las currículas impuestas. ¿Cómo podemos romper esquemas? Yo creo que hay que hacerlo, proponerse una meta. O sea, ¿cuál es la meta? ¿Más presupuesto? ¿La meta es más colegios mayores? ¿La meta es más cobertura de educación? ¿O la meta es innovación educativa? Para mí, la meta de los colegios ya existentes debiera ser la innovación en el aula. Y todo lo que es el esfuerzo de capacitación, preparación de profesores, materiales, todo debe ir orientado a la innovación en el aula para que el aula deje de ser un espacio siglo XIX y se convierta en un espacio siglo XXI. No porque voy a tener equipos tecnológicos sofisticados, sino porque la interacción profesor-alumno, el currículo, el abordaje pedagógico, la comunicación, el trabajo en grupo, los proyectos que hace que los alumnos investiguen, son la malla básica de lo que ocurre en el aula. Entonces, yo diría que ahí hay que poner la prioridad. Se la estoy proponiendo todo el tiempo al Ministerio de Educación, a los candidatos, en todos mis posts, en mis artículos, hablo de eso, tratando de empujar un poco el tema de decirles, miren, qué bueno que hay más presupuesto, qué bueno que hay más libros, qué bueno que hay más computadoras, pero eso no mejora la educación. En el sentido de los aprendizajes y la autoestima de los niños que están en cada una de las aulas del Perú. ¿Qué hacer en una sociedad en donde la mayoría de sistemas educativos son religiosos, tradicionales, en donde la disciplina tiene un rol primordial y se limitan las competencias como innovación, liderazgo, creatividad,
y los profesores también deben seguir las reglas de la institución. A dar educación católica, digamos, diferente a la del Estado. En ese sentido es privada o particular. Y lo que está ocurriendo interesante es que las principales innovaciones educativas que están ocurriendo en España ocurren en colegios religiosos. ¿Por qué? Porque son los únicos, o casi únicos, que son privados, donde tienen todo este margen de tomar iniciativa. Claro, de cada 100 colegios hay 2 o 3 que hacen innovación, pero a eso me refiero cuando digo que no se puede generalizar y no se puede crear una categoría. Los religiosos son así, los laicos son así, los internacionales son así, los preuniversitarios son así, los alternativos son así. Yo evitaría hacer categorías porque cada colegio tiene su identidad, tiene sus particularidades, y pudiendo pertenecer a categorías, digamos, denominativas similares, digamos, religiosos o alternativos, cada uno puede ser una realidad totalmente distinta, igual que los laicos. Bueno, les agradezco mucho la atención, siempre es estimulante estar con públicos diversos, con colegas, con amigos, con gente que interactúo por primera vez, en otros casos por más de una vez, y por un lado prepararme para una conferencia como esta que me obliga a pensar, revisar, leer, juntar información, ordenar ideas, hacer planteamientos sistematizados, y por otro lado, a través de las preguntas de ustedes también ver cuál es el nivel de profundidad o claridad con el cual he podido llegar en mi exposición. Así que muchas gracias y hasta la próxima.